la fábrica de Pedro Domecq. ¿Y sabes qué? Cuando estás en el hospital, haciendo el internado de servicio, una de las cosas que pierdes es el contacto con la luz del sol. Llega un momento que estás todo el día en el hospital, que pierdes la noción de si es noche o día. Es muy raro eso, pero te pasa cuando estás encerrado la pinche semana. Lo van a vivir. Entonces, la tranza es que me subía de repente a fumar y venía y pasaban, porque no había nada por ahí, pasaban camiones de caña, o sea, de cañas de azúcar, pero un montón de camiones de caña. ¿Sí? Y entonces un día pasan los camiones de caña y yo dije, ¿qué onda? Y ¿sabes a dónde iban? A la fábrica de Pedro Domecq. Allí iban los camiones, estos camiones día y noche. Y a mí nunca me ha gustado Pedro Domecq, o sea, yo prefiero no tomarlo para esos pinches lugares, entonces se calientan los talones, pero es bebida muy mala. Y entonces un día, viendo una botella de Don Pedro, el presidente, descubrí el secreto, descubrí el secreto. Las botellas del presidente de Don Pedro dicen bebida sabor grande, pero lo traen en unas pinches letras. ¿De qué crees que hacen el presidente de Don Pedro? Ron. Es alcohol de caña. Ni siquiera es alcohol de caña. Y el color que tienen es un pinche saborizante, que es un saborizante, es el que le ponen a las pinches chaparritas de una mamada. Y yo tengo y una las dejan así, destilar con unos mecatotes en las fabricas para que agarren consistencia de algo así de brandy. Pero no es brandy. ¿Sí me agarran, verdad? Bueno, eso es lo que aprende uno, ¿no? Bueno, vamos a decir con yo tengo una botella en mi casa de eso también. O sea, si se van a destrozar el hígado, pues algo porque valga la pena, ¿no? Creo que no tomo whisky. ¿Qué pasó? Bueno, ok. Es que te cuenta un momento que Es difícil, bueno, según Brandon, pues, porque... ¿Qué pasó? Dígame. Y los receptores plasmáticos para No hay receptores plásmicos. Receptores en la membrana plasmática. ¿Por qué quiere? ¿Qué receptores? Oye, no, había los citosólicos. citosólicos. Bueno, o sea. Pues son los que estamos viendo, los que expresan en cualquier proteína. Sí, sí me agarran onda. Sí. Estos no son receptores, son enzimas que dirán no son receptores. Sí, está claro. Bueno, fíjense ahora la siguiente cuestión. Vamos a poner aquí el hipotálamo. ¿Alguien de ustedes, por error, sabe qué parte del hipotálamo produce el factor liberador de corticotropina? ¿Cómo? El famoso núcleo paraventricular. Entonces produce una cosa que es el factor liberador de la corticotropina, del ACTH. Y esto que vamos a poner pretende ser la de la hipófisis, y aquí están los cromóforos, las células cromóforas que producen ACTH. Pero fíjate bien, este receptor, que es el factor liberador de ACTH, activa receptores metalotrópicos en las células productoras de ACTH que están ligados a AMP5. Bueno, esto me llama mucho la atención. Bueno, miren, yo ya traigo mi acordeón porque luego se me olvidan algunas cosas. Pero si han visto los de americano, creo, ¿no? Los de fútbol americano, que tienen una mucha cosa y siempre están hablando así. Pues cuando eran las elecciones para el director, encontrabas a los amigos de tu director ahí en el estacionamiento y estaban caminando y siempre estaban hablando así. Eso es en serio. Bueno, piensen bien. La ACTH es un pedazo de otra cosa muy grandota, no es una molécula sola. Y entonces, ¿se han visto cómo se hacen los churros? Que agarran forma redonda. Bueno, así me imagino que pasa con esta de proteína. Esta proteína se llama pro-opio-melanoproteína y la vamos a poner aquí. Pro-opio
melanocortina. Proopiomelanocortina. Ok, entonces esta proopiomelanocortina, un pedazo de la proopiomelanocortina es la CTH. Pero ¿qué crees? Hay otros pedazos que hacen otras funciones. Esa proopiomelanocortina, que es el proteogigante, mediante unas enzimas que están localizadas en el citosol de estas células, que son las CTH, va a cortar la proopiomelanocortina en diferentes segmentos. Y un segmento de ellos, vamos a ponerlo aquí, se va a llamar péptido señal. Péptido señal. ¿Sí habían visto esto? Péptido señal. El péptido señal, ¿qué crees? Se desconoce su función. Nadie sabe para qué. Pero obviamente debe ser reparado. ¿Cuántas enfermedades no estarán ligadas a este péptido? No lo sabemos. ¿Quieres? No lo sabemos. Luego tenemos otra cosa que se llama fragmento N-terminal. A mí cuando haces todo esto me va a permitir enseñarles muchas cosas de clínica. Por eso escribo todo esto, no es porque soy un pendejo y se vienen los libros, no. Luego tenemos otra cosa que se llama peptido, pero se llama junction peptide o peptido, pero, o sea, peptido de unión, ¿no? Una cosa así. Y vamos a tener aquí el peptido. ¿Qué crees? Se desconoce la función del fragmento terminal, se desconoce qué hace el peptido J. Pero ¿qué crees, güey? A fuerzas deben ser algo. ¿Sí me siguen? De lo único que sabe el nombre es la CTH. ¿De qué crees que sea? La CTH. Es la CTH. Y esto que estamos pintando acá es la CTH. Y la CTH es un fragmento de lo más pequeño de todos estos peptiditos. Tiene un tamaño de 39 aminoácidos. Bueno, tiene una... Está formado por 39 aminoácidos, ¿no? Y luego tenemos otra cosa que se llama beta-lipoproteína. Beta-lipoproteína. Sí. Beta-lipoproteína. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora fíjense, siguiente, mucha inteligencia. Voy a amplificar aquí a la CTH. Vamos a poner aquí la CTH más grandota. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Y vamos a quitar a la CTH más grandota y vamos a ver unas características importantes. ¿Sabían ustedes que la CTH se puede fragmentar a su vez en dos péptidos diferentes? Un péptido estaría formado por 13 aminoácidos, los 13 primeros aminoácidos de la CTH, que constituyen la hormona alfa estimulante de los melanocitos. Y otro péptido que se llama CLIP, que en inglés quiere decir péptido del lóbulo intermedio. ¿Sí? ¿Les queda claro? Fíjense ahora la siguiente cuestión. Ahí dejamos esto y analizamos esta cosa. ¿Qué es lo que hace la CTH? ¿Qué es lo que hace la CTH? ¿Qué hace la CTH? Claro, estimula su receptor de melanocortina tipo 2. Y estos receptores se encuentran en las tres zonas de la corteza suprarrenal, pero donde tiene efecto funcional demostrado es la zona fasciculada. ¿La qué onda? ¿La zona qué? Reticular. ¿Sí? La zona fascicular y reticular. Mucho ojo, mucha inteligencia. La CTH le va a decir estas cosas que produzcan aquí. Cortisol y más. Y andrógenos suprarrenales. Andrógenos suprarrenales. ¿Sí están de acuerdo? Oigan, no tengo el parte ¿no? Hay uno que sienta aquí, ¿no? Ok. Se me hace un buen tipo, pero ¿qué onda? ¿Bajo inscripciones o qué onda? ¿Eh? Pero entonces, ¿por qué no está aquí? ¿Quién sabe? ¿Quién más va? Ah, los otros dos monitos, ¿no? Sí. ¿Qué? A ver, pónganse en el lugar como profesor. ¿Les damos una de estos cabrones? No.
Cuando ahorita hablan así, pero cuando yo entré nada más había 10 personas. Entonces, si no ejecuto lo que yo dije, ¿sabes qué quedo yo? Como un pussy. Como un tipo sin huevos. ¿Cómo? Yo soy empático con ellos, por eso estoy pensando en el hostismo. Pero no es que me hostismo, es que se me hace una vacilada. O sea, porque no tienen bioquímica, no van a abrir a física. Ni siquiera entran. Ni siquiera entran. Yo tantito, cabrón. Ellos están llevando bioquímica con otro profesor. Pues eso me da más la razón, porque el otro profesor a ver, cabrón, no les ha dado clase hoy. Y a ustedes sí les dio clase Húngaro, ¿no? A ver. ¿Y qué tal tú? ¿La ves bien? ¿Es bueno, no? Bueno, entonces fíjense ahora la siguiente cuestión. El cortisol, fíjate bien, lo que hace el cortisol es ir al núcleo, pegarse al receptor citosólico que tienen los corticotropos y bloquear la expresión de quintes de este peptidón que se abrevia POM, propio melanocortina, POM. ¿Sí? POM. ¿Sí? POM. Ahí está como se POM. Entonces, el nivel de expresión de eso se deja de producir. ACTH. Se vuelve, bajan de nuevo los niveles de cortisol y ¿qué vuelve a pasar automáticamente con eso? Se vuelve a producir el propio melanocortina. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora fíjense la siguiente sopa, el siguiente punto. Entonces, ustedes tienen un detalle muy importante. Si yo ¿qué ocurriría? Fíjense bien. Ustedes han oído hablar de una cosa que se llama el síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Es que se mueve en la corteza adrenal, pero específicamente de la zona vesicular. No. No, es por producción de STH. Bueno, Producción de STH. le dicen enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing. Para mí es lo mismo porque al final de cuentas tienes altos niveles de cortisol. Sí, les cae, ¿no? Pero hay un detalle importante. Es de que se ponen como que les aumenta la grasa. No, sí, Ahorita vemos la clínica del síndrome de Cushing. Es como un beneficiario. Fíjense bien. La causa número 1 de síndrome de Cushing en este planeta, o sea, de efectos del cortisol y cabrón, ¿cuál creen que sí? La causa número 1. No. La causa número 1. La causa número 1. ¿Es genética? No. ¿Cuál te decía? ¿Autoinmune? No. La primera causa en este planeta del síndrome de Cushing es iatrogénica. Nadie sabe entonces. ¿Qué es iatrogénica? Pues nadie sabe. Producida por el médico. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. No. A veces, cabrón, tú tienes un problema autoinmune, gruesísimo en un paciente, ¿sí me siguen? O tienes un tipo con quimioterapia. Y para evitarle los procesos inflamatorios que desencadenan la quimioterapia, ¿qué crees, güey? Le tienes que dar concentraciones totales de cortisol. Pero si no le das el cortisol, ¿qué crees que pasa? Entonces llega un momento en que sopesas oficio y beneficio. ¿Sí me siguen? Sí, les queda claro. Y entonces tú das derivados sintéticos del cortisol. ¿Sí? Entonces, en esa causa, tú vas a desencadenar un síndrome de Cushing como si tuvieras un tumor suprarrenal de cortisol, porque al final de cuentas el cuadro clínico es el mismo. ¿Sí les queda claro? Es exactamente el mismo. Ahora, si no es ya, y también está bien culero, porque muchas veces tú sabes que vas a tener un síndrome de Cushing, pero es inevitable. Pero lo que está más culero es desarrollar un síndrome de Cushing por ignorancia. Darle cortisol a un paciente que no merece cortisol. ¿Sí me explicó? Y dárselo a altas concentraciones durante grandes espacios de tiempo. Y hay mucho de eso porque hay mucha ignorancia entre el médico. Un país subdesarrollado tiene médicos subdesarrollados que no se formaron bien en la carrera, pero sin embargo el sistema les da el título.
Y esos pueden atender a quién crees, a tu papá y a tu mamá, cabrón. O a tu hijo, cabrón. ¿Sí entienden eso? Bueno, pero fíjense bien, cuando no es iatrogénica la causa del síndrome de Cushing, ¿cuál creen que sea la primera causa del síndrome de Cushing? El tumor. ¿El tumor dónde? La primera causa endógena, fíjense bien, primera causa endógena, ¿cuál dijeron? ¿Cuál es? ¿Qué? No. En las causas endógenas, esta constituye del 80 al 90%. Entonces, cuando ustedes tienen un síndrome de Cushing en el que no le están dando fármaco a un paciente, ¿qué es lo primero que van a pensar? Entonces, fíjense bien, aquí cuando tú ves a pacientes que tienen síndrome de Cushing, hay dos grupos de pacientes con síndrome de Cushing. Unos que se llaman síndrome de Cushing primarios y otros que se llaman síndrome de Cushing secundarios. ¿Qué será un síndrome de Cushing primario? ¿Dónde estaría el problema? Primario. Claro. Si yo tengo un tumor en la zona fascicular reticular que produzca un montón de cortisol, tengo un síndrome de Cushing primario. ¿Sí lo explico? Y si yo tengo edema suprarrenal, pero tengo un tumor en la hipófisis que produzca mucha ACTH, va a ser secundario. ¿Sí es que no? Entonces, la primera causa de un tumor, de una causa endógena de síndrome de Cushing es secundaria, es superficial. ¿Sí? Pero aquí hay un detalle bien padre que convierte la medicina en una. Fíjense bien. ¿Qué características tendrá una persona que tenga síndrome de Cushing? Primero, lo primero, así es una obesidad troncal. ¿Qué llamo con obesidad troncal? Nada más la grasa en el abdomen. Pero aparte retiene líquidos de manera muy importante. ¿Por qué retiene líquidos un tipo que tiene síndrome de Cushing? Porque el cortisol a altas concentraciones, ¿qué crees? Llega a no ser degradado por la 3-beta-hidroxisteroideanasa tipo 2. ¿Y qué crees? El cortisol está produciendo efectos tipo aldosterona. ¿Sí le agarran onda? Por ejemplo, tú te puedes dar cuenta luego, tú ves a un paciente y le dices, va a ver, ¿qué necesita cortisol por estos días? Bla, bla, bla. Al segundo o tercer día que te visita el paciente de nuevo, te das cuenta que está tomando cortisol, porque ¿qué crees? Tiene hinchadita su carita. Luego se hincha la tiene líquidos. ¿Sí me siguen? O sea, la carita de una, ¿no? Que le dicen. Pero luego te das cuenta que el tipo está tomando cortisol, sobre todo si ya lo viste antes, ¿no? Ok, pero estamos hablando de una persona que tiene un tumor adenohipoficiario, que tiene un montón de cortisol endógeno. ¿Qué otra cosa va a tener ahí? Díganme, hipertensión. Van a ser hipertensos. ¿Por qué van a ser hipertensos? Por lo mismo. Porque aumenta la glucemia, pero aparte hay un detalle muy importante. Fíjense bien, en condiciones normales, a nivel de las arteriolas, también estimulan el receptor, ¿no? ¿Qué pasó? Porque también estimulan el receptor, ¿no? El cortisol aumenta la expresión de, ¿qué crees? De receptores alfa 1 en arteriolas. Aumenta la expresión de los receptores alfa 1 en arteriolas. Receptores alfa 1 en arteriolas. Entonces, cuando tú tienes, eso ocurre normalmente, pero cuando tú tienes un exceso de cortisol, vas a aumentar el tono arteriolar porque vas a aumentar la densidad de receptores alfa 1. ¿Sí les queda claro? Entonces, súmale el aumento de la dilatación de la contracción arteriolar y el aumento de la bulimia te da tu hipertensión. ¿Sí? Ahora, ¿qué más va a tener un paciente con exceso de hipopotasemia? Hipopotasemia. Bueno, en caso de que esté muy incrementado, sí. Pero aún van a tener ustedes hipertensión por aumento de la bulimia. ¿Y qué más? Los niveles de sodio. No, hiperglicemia. ¿Por qué hiperglicemia? Porque el cortisol estimula
ese va ligado que ahora aumentas el ciclo de Cori. ¿Qué es el ciclo de Cori? El ciclo de Cori es como Esa de la alanina musculosa, ¿no? ¿Se ven eso? Aunque no lo crean, hay receptores para cortisol en las fibras del músculo esquelético y es normal que exista cortisol ahí. Entonces, si tienes un exceso de cortisol, vas a tener un catabolismo de proteínas bien importante y se va a degradar el músculo. Pierden un montón de masa muscular. Si estaban bien ponchados, ¿qué crees, güey? Se ponen bien, muy bien. Yo conocí a un tipo que era fisicoculturista que tenía unas espaldas así, cabrón. Y por angas o mangas, este paciente tuvo que tomar cortisol porque tenía un problema autoinmune. En un lapso de, ¿qué les gusta? De 2 meses estar tomando cortisol, ¿qué crees, güey? Las espalditas así, y se le rían los hombros. ¿Por qué crees, güey? Pues es el efecto anabólico degradante del músculo. Pero es filosófico eso porque tú lo que necesitas para mantener la glucogénesis y la ¿cómo se llama? La glucogenólisis. Bueno, sobre todo la glucogénesis es aporte de alanina, ¿sepan eso? Proveniente de las proteínas del músculo. O sea, es un ciclo. ¿No? Y entonces pierden masa muscular, aparte de que se ponen con cuerpo de hormiga, ¿no? ¿Qué otra cosa es muy característica? No hay otra cosa. No, otra cosa, le levantas la camiseta del paciente, ¿qué crees? Se ven unas pinches estrías horribles. Cuando digo estrías, son estrías, claro, no, o sea, ¿por qué se les hacen estrías? Por su ruptura de ¿Por qué fibra. Se distiende el tejido, ¿no? ¿Tiene su elasticidad? las fibras de colágeno. Se rompen las fibras de colágeno. Porque disminuye la actividad de los fibroblastos. Tiene un efecto, disminuye mucho la actividad de los fibroblastos. Entonces imagínate un paciente que tiene una herida que no sé qué, se dio un abajazo sin querer, y esté con síndrome de Cushing. ¿Cuánto tiempo crees que tarda en sanar? Pues el doble. Sí, está claro, está bien. Pero les podría hablar más cosas del síndrome de Cushing, pero me gustaría enseñarles otras cosas importantes. Piensen bien. Pregunta de examen de residencia. ¿Cuál es la primera causa de síndrome de Cushing endógeno? ¿Cuál es la primera causa de síndrome de Cushing? Tumor inicial. El 80-90% de los casos y un pequeño porcentaje primario. ¿Se les queda claro? En ambos casos van a tener un montón de cortisol. La pregunta es esta. Si tienes un paciente que tiene síndrome de Cushing primario y si tienes un paciente que síndrome de Cushing secundario y tienen las mismas características, porque al final de cuentas son mucho cortisol, ¿cómo sabes? Fíjense bien, ¿cómo sabes? O mejor dicho, ¿cómo estará el color de piel de un paciente y de otro? ¿Cómo estará el color de piel de un paciente? Eso es el diagnóstico diferencial. ¿Y por qué cambia el color de piel? O sea, está más aumentada la... No, si está más aumentada la... Porque eres negro, güey. ¿Cuándo vas a ir?